Estamos de regreso en edición nocturna, como lo había informado en el segmento anterior de presentación de nuestro tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a conversar durante la próxima hora sobre el efecto que tendría en la relación entre el gobierno y los partidos de oposición la elección aparentemente unilateral de una nueva Junta Central Electoral. Y para ellos contamos con tres expertos, los señores Jesús Bueno, politólogo, sociólogo, Cándido Mercedes, un conocido académico y sociólogo, y el politólogo David Lahoz. Así que muy buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. La pregunta se cae por su propio peso. ¿Qué efecto podría tener esa Junta en las relaciones inmediatas y futuras entre el gobierno y los partidos de oposición? Yo pienso que no van a haber muchos factores de conflictividad con esa Junta, porque aunque usted dice que fue cuasi unilateral, de los 4 partidos que está al interior del Congreso, en el Senado, 3 partidos optaron por esos miembros. Y el proceso, cuando usted toma en cuenta, hubo un avance, no un retroceso, con respecto a la Junta anterior. Lo primero es la condición que nosotros exigíamos. La primera condición es que no hubiesen actores políticos, militantes de partidos políticos, miembros de comité ejecutivo, de comité central. Y eso se logró en esta oportunidad. Y los 5 miembros elegidos, no hay duda de que gozan de mucha credibilidad en la sociedad dominicana. Si bien es cierto que hay un partido, el segundo partido, el primer partido de la oposición, por la cantidad de votos que logró, no estaba de acuerdo, pero el proceso se llevó a cabo con el mayor rigor que las otras anteriores, Y hay una acumulación de experiencia y de conocimiento. Por ejemplo, Román Jaques es un experto en todo lo que tiene que ver con el problema y el derecho electoral. Usted tiene a Dolores Altagracia Fernández, que tiene 22 años en la Junta, y tiene a Santelici, que todavía el referente modélico más exquisito que hemos tenido como sociedad fue la que encabezó don César Estrella Sadalá, y Santelici estuvo ahí. O sea, desde esa perspectiva, pienso que no va a haber grado de conflictividad al interior de la Junta, pero que además la dinámica política se está haciendo, no porque los actores políticos quieran, se está haciendo más horizontal. La pregunta básica es el efecto que tendría esa Junta, independientemente de la calidad de ella, eso no está cuestionada, en las relaciones entre el gobierno y los partidos de oposición, porque ha habido inmediatamente una reacción bastante dura contra la composición de la Junta, e incluso a lo interno del partido de gobierno aparentemente ha habido cierto descontento que todavía no aflora a toda la superficie. Yo diría... No. Bueno, yo diría, la política es el mayor grado de conflictividad que se origina en una sociedad. Y como consecuencia de ello, hay actores que ganan y otros que pierden. Yo pienso, insisto, que el tiempo se va a encargar de ir recreando estas contradicciones que se habían dado. Hay uno, que es Olivares, que uno pudiese decir, él tenía todo el derecho constitucional. La ley 15-19 no se lo prohibía. Pero el comité ejecutivo de su partido, la plana mayor, pidió que no fueran candidatos. O sea, ese problema se lo echó él mismo. Muy bien, usted habla del tiempo, el tiempo solo envejece. Señor Bueno. Yo pienso que tenemos las mismas contradicciones y conflictos que teníamos con las anteriores miembros de la Junta Electoral. Es decir, ¿qué teníamos en el pasado? Las contradicciones del principal partido de oposición en ese entonces, que era el PRM, con las juntas que fueron designadas sistemáticamente. ¿Y qué es lo que tenemos ahora?
la contradicción, los conflictos entre el principal partido de oposición, que es el PLD, con los miembros de la Junta que seleccionaron recientemente. Es decir, yo creo que ese conflicto se va a mantener porque la apoliticidad de los ciudadanos de un país como el nuestro, muy politizado, en un 100% es difícil de encontrar. Tendríamos que buscarlo con lupa y aún así se nos haría difícil encontrarlo. De manera que yo creo que ese conflicto lo vamos a tener hasta que... Pero también, ¿dónde se pueden presentar acciones que puedan agrietar ese conflicto? Es cuando tenemos certámenes electorales. Después, entre la juramentación, hasta que tengamos elecciones de nuevo, no van a haber ningún tipo de contradicciones radicales, diría yo. Es decir, las contradicciones aflorarán en la cercanía de las elecciones. Sí, creo que sí. O sea, como sucedieron en los procesos pasados. Es decir, cuando con los peores efectos, por supuesto. Exactamente. O sea, cuando se afloraron los conflictos fuertes en los procesos electorales. Fíjense que hubo hasta suspensión de una, ¿no? Licenciado Lahoz. Yo entiendo que para entender lo que ha ocurrido en la Junta hay que recurrir a Antonio Gramsci en lo referente a la coyuntura política. Nosotros venimos de tener un partido hegemónico, el Partido de la Liberación Dominicana, que además detentaba el poder. Y parece ser que hasta la escogencia de la nueva Junta Central Electoral, el PLD no se había dado cuenta de que estaba fuera del poder ya, de que había abandonado el poder. Entonces, lo que ha ocurrido en la Junta viene a recordarle que ya no es el partido hegemónico, que ya no es el partido de poder. Por otra parte, creo que el mayor ganador de esa escogencia es el presidente Abinader, porque también había una especie de confusión en el PRM sobre qué liderazgo era que mandaba, quién dirige, cómo son las cadenas de mando en el PRM. Y entonces la escogencia de esa junta lleva el mensaje inequívoco de que el jefe, el líder político del país, del PRM y del Estado Dominicano es Luis Abinader. Entonces toda duda, toda confusión que pudiera haber sobre ese particular me parece que quedó completamente despejada. Obviamente esas dos situaciones obligan a un replanteo de las relaciones del partido del gobierno como de los partidos de oposición para con el nuevo líder nacional que es Luis Abinader. Me parece que a partir de ahora oposición y partido de gobierno saben que deben de dirigirse a Luis Abinader para plantear apetencias para la solución del problema y para nuevas realizaciones. Entonces había una especie de confusión. El hecho de que la cúpula del PRM esté al unísono con el presidente es una buena señal. Es una señal de que vamos a tener un partido de gobierno que va a actuar unificadamente con su presidente. Y eso me parece que es importante para la democracia nacional. En las circunstancias actuales que vive el país, con el turismo internacional que sufrió una caída de un 79.5% en octubre, con la posibilidad de un rebrote en el COVID a partir de quizás el año que viene, con el anuncio previo de que el gobierno no estará en condiciones de mantener ciertos programas de subsidio, como quédate en casa, para ti, ese tipo de cosas. Y el hecho de que la elección de una junta añada un elemento político de fricción no agrava el problema. No existía la posibilidad de un acuerdo de conveniencia entre el PLD y el partido de gobierno y los otros partidos para hacer una Junta Central Electoral de consenso. ¿No hubiese sido una mejor salida, señor Bueno? Yo creo que de consenso es difícil, doctor, hacer una Junta Central Electoral, tomando en consideración que en los últimos 16 años el principal partido que tenía el control absoluto del Congreso, de los tres poderes del Estado, buscaba el consenso con los partidos que eran afines a él. Específicamente me refiero al Partido Reformista y al PRD,
que eran partidos mayoritarios, que eran los tres partidos, eran 4 partidos, tenían 3 que respondían a los intereses y a las directrices del partido de gobierno. De manera que yo no pienso que se iba a ser factible, porque las contradicciones eran muy profundas y choques de intereses para que se pusieran de acuerdo con el principal partido de oposición en este momento, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero además, yo quiero decirle algo. Mire, Miguel, la anterior junta surgió con el mayor grado de legalidad y de legitimidad. Ahora bien, una organización, una institución puede arribar con ese mayor grado de legalidad y de legitimidad y por sus acciones va perdiendo la legitimidad. Por ejemplo, esta que tenemos todavía, encabezada por don Julio Castaño Espaillat Guzmán, comenzó a enajenarse la legitimidad a partir del 6 de octubre de ahora, pero fue el 2016 que la juramentaron. A partir del 6 de octubre del 2019, que comenzó a perder su grado de legitimidad y bajó muchísimo las encuestas. Hoy en día, lo que yo llamo la recesión electoral anda por 27% en República Dominicana. Cuando ellos llegaron estaba en 32, 35. Una recesión electoral como consecuencia de sus acciones y decisiones al interior de ella. Fueron perdiendo la legitimidad y no fueron sustituidos porque la sociedad le tenía más miedo a los sustitutos que a ellos mismos. Pero no era porque la sociedad no quería, creaba más conflicto. ¿Cuándo se supone, caballero, que la nueva junta debe ser juramentada? Ya, tan pronto el Senado se reúna, porque ya se cumplió, se cumple ahora. Hoy se cumplía, no, el lunes 9 se cumple. Una de las quejas que ha aflorado es el hecho de que no se tomaron en cuenta los interrogatorios de muchos candidatos que tenían iguales condiciones o quizás tan buenas condiciones como lo que escogieron. Déjeme decir algo, que yo soy especialista en esa área. Mire, Participación Ciudadana le pidió al Senado, y hubiese sido un hito para él, que contratara una oficina de selección de personal. ¿Para qué, Miguel? Pues acuérdense que el reclutamiento y la selección de personal requiere pruebas de conocimiento específico, vamos a anularlas, generales, culturales, pero pruebas de personalidad. Si ustedes vieron las entrevistas, ya había gente que tenía problemas muy grandes. Yo no voy a decir paranoico, ni esquizofrénico, ni de megalomanía, supóngase. Pero hay que aplicar pruebas. Entonces, esa empresa que ellos hubiesen contratado, filtran todos estos personajes. No, ellos no van a decidir, pero técnicamente filtran y se lo dan a ellos. Ahora, ¿cuál es el verdadero papel? ¿Cuál es el verdadero papel que está jugando Participación Ciudadana? Porque a veces uno piensa que el concepto de sociedad civil como que en algún momento se extravió y que ha tomado actitudes que no se corresponden con la naturaleza de una organización de la sociedad civil que trata de mediar y ser imparcial en los conflictos internos. Esa es una percepción que muy extendida hoy en día. Yo no la comparto, pero esa es una expresión, es una sensación muy compartida y extendida hoy en día en la sociedad dominicana. Es donde hay que tomar decisiones que tienen que ver con los poderes públicos y los actores políticos mayormente. Siempre Entonces van a el papel de Participación Ciudadana es tomar esa decisión. Pero no la toma una gente. Ahí hay cientos de gente que tomamos decisiones. Por ejemplo, Miguel Guerrero dice tal cosa. Y viene bueno y dice, no, yo creo que esto hay que agregarle esto. Viene la voz, dice esto. O sea, hay una construcción de sinergia. ¿Qué universidad, doctor Mercedes, qué universidad otorgó el título de sociedad civil? No, es que... ¿Quién le otorgó esa calidad? No, es que hay un desconocimiento profundo, incluso de los periodistas, de lo que es sociedad civil. La sociedad civil es el pueblo organizado. Usted mañana puede reunir 10, 20 gente que tienen un interés común, los 20, y ya eso es sociedad civil. Ahora, un individuo per se no es sociedad civil. La sociedad civil son los empresarios. Lo que pasa es que hay dos tipos de sociedad civil. Sociedad civil de protección, en este caso los empresarios defendiendo sus intereses, y sociedad civil de promoción. Los medios de comunicación son sociedad civil. Todo lo que es organizado es sociedad civil. Ahora,
Nosotros estamos en el campo de la actividad política. Cuando está el partido en el poder, usted verá ahorita, vienen siendo enemigos de PC. ¿Por qué? Porque nuestra labor es que nos gobiernen bien. Esa es la labor de la sociedad civil, que lo gobiernen bien, no es gobernar. Ahí es que está la diferencia con los partidos políticos. Pero incidimos en los poderes públicos, en los territorios públicos. Y por lo tanto, ellos tienen una posición y nosotros podemos tener otra. Eso es. Ustedes son sociedad civil también, los medios de comunicación. Esa incidencia queda de manifiesto con la participación activa de representantes de la sociedad civil en los gobiernos, ¿no? Porque lo tuvimos en el gobierno del PLD, lo tuvimos en el gobierno de Leonel Fernández y lo tenemos ahora. No, porque mire que lo que pasa. Excúsenme los dos compañeros, ya, nada más voy a responder. Mire, por ejemplo. Esa es su área, eso es su fuerte. Yo soy Cándido Mercedes. Yo soy una persona, un ciudadano, un ciudadano. Si mañana me toman en cuenta y yo hablo con mi familia, yo me puedo ir porque yo no soy la organización. Yo puedo ir a ayudar, colaborar con el Estado dominicano, no con ningún gobierno, con el Estado, porque también se ha confundido el Estado con gobierno. Por ejemplo, si Miguel Guerrero, por ejemplo, usted fue el primer director de prensa del gobierno de Leonel Fernández, supongo. Sí, pero por eso me llama Miguel el Breve, duré 28 días. Sí, yo entiendo. Pero fíjense, pero hay gente que pudiera decir, no usted por los libros que ha escrito, ¿verdad? El ruido del león y todo eso. Pero hay gente que cuando tú le sirves al Estado a través de un gobierno, ya te tienen para toda la vida, signado como que tú eres de ese partido. Y no es así. A mí me hubiese gustado servirle a Juan Bosch en el 63. Hubiese sido un orgullazo para mí. A mí me hubiese gustado servirle en el 78 a don Antonio Guzmán. A mí me hubiese gustado servirle a Leonel Fernández en el 96. O sea, son gobiernos que surgen, que crean un vuelo de cambio que tú quieres participar para contribuir en ese cambio, para no estar desde la sociedad civil, sino desde ella. Caballero, antes de hacer la segunda pausa, ¿entienden ustedes entonces que la nueva composición de la Junta no será en el futuro inmediato ni a largo plazo un elemento de conflicto en la actividad política interna en la República Dominicana? Muy brevemente para poder hacer la pausa. Sí, está bien, Miguel. Klaus, adelante. Que es imposible que se pueda hablar de conflictividad cuando el partido hegemónico está unificado en ese sentido y la oposición va camino a una redefinición. Es decir, la oposición no está en un momento ahora de presentar de manera unificada una propuesta creíble, sino que está en un momento de redefinición, y por eso yo hablaba ahorita de coyuntura política. Entonces, el presidente de la República políticamente consolida su liderazgo, unifica su partido en torno a la cadena de mando, mientras la oposición está recomponiéndose. En este momento que ha ocurrido esto. Entonces, a raíz de ello, se puede decir que la escogencia ha sido muy buena, porque la sociedad civil no se propone tomar el poder, sino incidir sobre las políticas públicas y sobre las relaciones de poder. Entonces, de manera generalizada, se entiende que la escogencia ha sido correcta. Yo no he visto ninguna crítica en contra de la selección, a menos que no sea del amigo Eddie Olivares. Pero el amigo Eddie Olivares no manejó los tiempos. Él sabe que es el vocero de un dirigente político importante y que el jefe político del país es otro. Entonces ahí hay una situación que iba a tener unas consecuencias. Señor Bueno, 45 segundos. No, yo pienso que la contradicción es, yo diciendo de David, o sea, yo pienso que, aunque él dice que hay consenso al interno del partido de gobierno, yo no lo veo así. Porque las manifestaciones, incluso las declaraciones que ha dado Eddie Olivares en los últimos días, ayer, o sea, dicen una cosa, y él responde a un líder político al interno de ese partido, y que tenía la intención de que él fuera el presidente. Y eso de alguna manera u otra se puede manifestar en cualquier momento al interno del partido de gobierno. Y además, fíjense que de manera estratégica, políticamente hablando,
el principal partido de oposición lo propone como presidente. Sabían que no tenían la más mínima oportunidad de que lo seleccionaran, pero es una actitud divisionista, ¿no? Aplicando el maquiavelismo en ese proceso. Bien, caballero, muchísimas gracias. Tenemos que hacer otra pausa. Estaremos de vuelta en pocos minutos, así que continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna.